gracias, Gloria, muchas gracias por la presentación y la oportunidad que me das para poder hablar de esos temas tan humanos, tan interesantes para cada uno de nosotros y todo el entorno que tenemos. Y gracias al Instituto de Ciencias para la Familia, que también está promoviendo este evento. Voy a comenzar efectivamente mi discurso sobre el tema que has presentado y traigo a colación estas fotos que las conocemos porque han sido mediáticas, casos emblemáticos, Ramón Sampedro, Terry Schiavo, también tenemos a Eluana Englaro italiana, Brittany Maynard, y tenemos también a nuestra querida Ana Estrada. Aprovecho para dar todo mi cariño, todo mi apoyo a todas las personas que sufren, que tienen enfermedades y también a todas las personas que están sufriendo por la pandemia. Son momentos muy duros, momentos en los que los temas que van a salir ahora, más por el lado de la doctora Carmen de la Fuente, el dolor, el sufrimiento, pienso que es, como digo, una manera de ser solidarios con todos ellos en un momento, pienso que es único en la historia, al menos en el siglo que nos está tocando vivir. Las fotos que hemos visto, unos han fallecido por eutanasia, otros por suicidio asistido. Sabemos que no son muchos los países donde se ha dado o se está dando o se ha legislado sobre ello. Sabemos que Holanda comenzó con la eutanasia, en Suiza se da el suicidio asistido, pero sí ha habido y se da esa diríamos, curva grande porque es un efecto multiplicador. Me contaban que hasta ahora, pues, incluso algunos presos en Holanda habían solicitado también la eutanasia. Ya se desencadena esa pendiente resbaladiza y, bueno, es lo que hay, pero vamos a ir dialogando vamos a dar a conocer lo que hay y cómo podemos buscar una sociedad solidaria, una sociedad donde prime la paz, el cuidado del ser humano, de la persona. Entonces, como digo, unos han fallecido de eutanasia, suicidio asistido. Es lo mismo decir estos términos y también la muerte digna. Vemos que no. La eutanasia supone esa provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición de ella misma y en un contexto médico. Se trata de sí matar deliberadamente a un enfermo incurable para poner precisamente fin a ese sufrimiento por razones de piedad. Sin embargo, el suicidio asistido radica la diferencia, es que el médico le proporciona cianuro, le proporciona fármacos, lo que fuera, y él mismo, la persona, se los va a autoadministrar. Y sin embargo, el término muerte digna es lo que todos deseamos. Morir con dignidad es un término que va a salir a lo largo de esta breve exposición. Significa vivir dignamente hasta el último momento, hasta el ocaso de la vida del ser humano. Que eso supone ser tratado precisamente como ello, como persona hasta el final, porque así somos desde nuestro inicio en el seno materno hasta la muerte natural, hasta ese ocaso, somos personas. Vengamos como vengamos, sanos, con deficiencia, con una enfermedad difícil o posteriormente en el transcurso de nuestra biografía viene esa parálisis, ese estado comatoso, seguimos siendo personas y tenemos esa dignidad que no se nos puede quitar bajo ningún concepto. Y siempre en ese entorno amable, principalmente con nuestra gente, porque también recordamos que hay un diseño del ser humano, un diseño de venir al mundo, a este cosmos, porque tenemos una naturaleza cósmica, el ser humano entra al cosmos, pero entra en una familia. Y ese diseño del ser humano está para estar en la familia, nacer ahí y también morir siempre que se pueda en ese contexto familiar. ¿Qué dice nuestro Código Penal? ¿Por qué este debate ahora en esos países y también en nuestro país?
Sabemos que está el caso que acabo de mencionar de Ana Estrada. El Código Penal, en el artículo 112, sí está penalizando el homicidio piadoso. Ya lo conocemos, supone matar por piedad a un enfermo incurable que se le solicita de manera expresa, consciente, precisamente para poner fin a esos intolerables dolores. Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Fíjense que este homicidio piadoso se introduce en el Código Penal del 1991. En el Código Penal del 94 no estaba regulado este homicidio piadoso y sí, también se añade a este homicidio piadoso la instigación o ayuda al suicidio. También el que instiga o ayuda a cometerlo también va a ser reprimido. ¿Por qué? Porque al Estado le interesa el ciudadano, le interesa el peruano que ha venido al mundo y lo protege. Entonces, también en la exposición de motivos de esta introducción del artículo 112 se señala que se introduce porque se va a tener como criterio sistematizador al bien jurídico protegido. Y en este caso el bien jurídico protegido es la vida humana. El Estado debe proteger al ser humano, al peruano en nuestro caso. Lo vemos también, y esto es obvio, cómo nos protege frente a, ahora, por ejemplo, frente a la pandemia, se han dado normativas, interesa que el peruano esté cuidado. Interesa también que si hacemos deportes de riesgo, si tenemos, por decir, un medio de locomoción como es la moto, tenemos que llevar un casco, tenemos que llevar protección, porque se sabe que de ahí viene un riesgo y que puedo perder la vida. Si estoy ebrio, no puedo manejar. Incluso el Estado, las municipalidades, hay toda una normativa que sale hacia ofrecer un conductor frente a la pérdida del posible ser humano que está manejado en un estado no consciente. Y entonces eso es lo importante. Eso me parece que conviene destacarlo. A los estados le tiene que interesar el ciudadano y con mucho orgullo porque pertenecemos a un estado. Recuerdo cómo en Derecho Romano, que yo también soy profesora de Derecho Romano, cómo la mujer que está esperando un bebé y le han dado una pena de muerte, por ejemplo, por ser cristiana o por otro tipo de delito que haya cometido, si está embarazada se espera que tenga el bebé, incluso se espera que 40 días para que pueda darle de lactar y luego ya la ejecutan. Pero no es que maten a la mujer y al bebé, esperan a que nazca ese ciudadano, en ese caso romano, fuera libre, fuera esclavo. Entonces ahí también quiero traer a colación esta vida humana, que la vida humana es la persona. Entonces, ese primer derecho que el jurista protege es el derecho a la vida, que nos viene dado, es indisponible. Por eso no podemos hablar como de una propiedad sobre el propio cuerpo, ni una disponibilidad, como si se tratara de una cosa patrimonial. En nuestro país, el Código Civil dio un cambio del Código del 36 al Código actual, de una visión patrimonialista a una visión personalista. Lo que interesa es la persona humana, el ser humano. El doctor Fernández Esarego fue un gran propulsor de ello, otros discípulos también de él, pero no debemos perderlo de vista. Tenemos ahí una herramienta muy buena, tenemos una protección frente a otras situaciones que se nos quieran plantear, porque lo que interesan son las personas. Porque si no, luego pues, ni la Constitución ni el Código Civil tiene sentido. Lo primero es el derecho a la vida, el derecho a la integridad, a la dignidad, al cuidado de la persona. Por eso, el acto de matar a un cuerpo humano ajeno o lesionarlo, pues no son actos contra cosas, sino contra personas. Por eso no se vende la sangre, no se vende un riñón. Recuerdo que salió en internet la venta de un riñón y tuvieron que cerrar esa parte porque se colapsó. No se vende un riñón, se dona un riñón, porque no son cosas, son partes del propio ser personal. Esto no perderlo de vista. Incluso fíjense que el cadáver tiene una protección en el Código Civil. Está legislado cómo se debe ser el cuidado del cadáver. Ya no es persona, pero lo ha sido.
y esa dignidad de la persona, esa sacralidad de la persona, también se tiene en cuenta al momento ya de su fallecimiento. Entonces yo traía aquí un poco esa visión antropológica del ser humano que está estructurado triádicamente. Esa antropología que son como, diríamos, distinciones que se están haciendo, aunque ya esto viene de muy antiguo, se atribuye ya incluso a Platón, bueno, San Pablo habla de esta tríada, ¿no? El ser, conocer, el amar, y Agustín de Hipona quizá fue quien comprendiera esa unidad y lo trabajó como imagen de Dios, que es causa del ser, luz del conocer y fuente del amor. Esta dimensión más profunda que es el espíritu, al que podemos identificar con esas expresiones, ¿quién? Cuando nos dirigimos a la persona no decimos qué, sino quién eres, ese espíritu de la persona o simplemente persona, que somos únicos e irrepetibles. Cada ser humano es eso. Por eso también la antropología de la identidad y ese cuidado que tenemos, en concreto en Perú, cómo se cuida ese derecho a la identidad de que el niño conozca quién es, de dónde viene, quién es su padre biológico. Ahí tendríamos que hacer otro webinar que es súper interesante. Entonces, Edith Stein decía que la persona es alguien que dice de sí mismo yo, de viene su dignidad, esa dignidad que, como decía antes, no se pierde. Y también podemos decir, avanzando un poquito, es incompatible con la licitud de la eutanasia, de matar a alguien. Y entonces esto es muy interesante porque fíjense que la persona tiene un rostro, tiene un nombre, y eso, si se dan cuenta, cuando en estos regímenes totalitarios con el nazismo se quitó el rostro de la persona, se quitó el nombre de la persona y se le pusieron números. Ya no importaba la persona, sino que ahí lo que importaba era el 43-24 o el 66, lo que fuera, ¿no? Entonces, toda persona es digna. Si se droga, si es un asesino. Recuerdo que en el año 2010 hice un breve artículo sobre Ronnie Lee Gardner, que fue sentenciado por haber matado a Michael Bardell. Le disparó, lo mató, y también él fue condenado desde 1985, pero en el 2010 fue ejecutado. Él prefirió que lo mataran disparándolo, no con una inyección letal. Lo sentaron, le taparon los ojos y pusieron una diana en su pecho donde las 5 personas que tenían que disparar tenían que acertar para matarlo. Entonces, recuerdo que cuando tuve la noticia me senté a escribir porque sabemos que la mayoría de países ha abolido la pena de muerte porque no es disuasiva de la persona que delinque. Hay otros medios más disuasivos. Por lo tanto, esta persona tenía dignidad. Por eso no se puede invocar la paz y despreciar la vida. El derecho lo que tiene que proteger es precisamente el derecho ordena a la sociedad. Para eso está. Entonces, la vida humana, aún como digo, del delincuente, no puede ser considerada tampoco como un objeto. Ahora no sirve, lo descarto, puedo disponer arbitrariamente. Por eso la justicia penal debe ser cada vez más conforme con la dignidad del hombre. Entonces, hablamos de derecho a la vida, un derecho también a esa muerte que hemos visto digna, pero también un derecho a la salud. Lo acabo de reiterar ahora, ese derecho en esta época terrible, tremenda, donde se nos están yendo muchos peruanos, en el caso, porque estoy hablando en el Perú, pero sabemos que a nivel mundial son millones y millones de personas. Entonces, el Estado debe velar también por la salud. En este punto, y sin distinción de nada, de nacionalidad, de edad, de nada. Pero lamentablemente, ¿qué está ocurriendo? Y todos somos conscientes porque nos ha salpicado. Se está dando preferencia a gente más joven a la hora de una UCI, no hay UCI, coja una persona de 46 años frente a uno de 80, y todos tienen la misma dignidad. No se puede decir que el menor tenga más que el mayor. Veremos que cerraré con esto la importancia de cuidar a nuestros mayores, a las personas enfermas, porque son tan dignas como todos, ¿no? Entonces, aquí traigo a colación que se dio una ley en el año 2018 de cuidados paliativos, pero no se ha dado el reglamento. Estamos en el 2021, por lo tanto, podríamos decir, no tenemos una ley. Sí tenemos ya inicios de cuidados paliativos. Aquí he puesto en la web la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, con María del Rosario Berenguer, con Elizabeth Díaz, Lilian Hidalgo, y tenemos
el atlas, para quien tenga interés de cuidados paliativos, que ahí pueden ver de Latinoamérica, de Europa, en dónde está el Perú, y es muy interesante. Yo digo porque también es como una exigencia de pedir al Estado que ese reglamento se dé y empiecen a operar esas unidades de dolor, esos cuidados paliativos. En el año 99, María Rosario Berenguel funda este servicio en el INEN. Es algo, todos los que vivimos, bueno, en el Perú, porque todos han pasado por el INEN y por amigos, por familiares, lo que fuera, y es un hospital ejemplar. Entonces, también avanzando un poco, hay otra ley, la 29414 del 2009, y también se dio, fíjense, a los 6 años el reglamento, pero modifica unos artículos de la Ley General de Salud. Esto es importante, el artículo 15, el 23, 29 y 37. Y he traído brevemente esas modificaciones porque me parece que también es lo que acabamos de decir, es un derecho que tiene la persona a los accesos de salud, a ser respetada en su dignidad. Y también a que se respete, lo dicen en el inciso E, el proceso natural de su muerte como consecuencia del estado terminal de la enfermedad. Y ahí también hace alusión al Código Penal, al artículo que acabamos de mencionar. Acciones punibles en el caso de que se vulnere ese derecho. Hay que respetar ese proceso natural de su muerte. Algo que el ser humano, todos lo captamos. Estamos de paso, tenemos un plazo. Los que somos juristas sabemos que y todos, ¿no? Pero el plazo viene ya desde el seno materno. Tenemos un plazo, en derecho se dice que la muerte es un plazo, no es una condición, es un plazo, es un dies certus, an incertus quando. Sabemos que va a llegar certeramente, pero no sabemos el cuándo. Pero hay que irse preparando para ese momento donde uno muere solo, pero como hemos visto antes, morir en la medida en que se puede en ese entorno familiar, en ese entorno de cariño, de protección. También dice a ser atendido por profesionales de la salud, esa modificación que están capacitados, certificados. Y aquí también quiero hacer un homenaje a todo el personal sanitario que de verdad emociona cómo están sacando adelante al Perú, a los peruanos y a todo el mundo, ¿no? Porque donde pongamos la mirada se están matando por sacar adelante a toda la gente que está con COVID-19. De verdad, un homenaje para ellos y emociona porque realmente es impresionante, ¿no? Bueno, también se habla del consentimiento informado, que sabemos que cuando una persona está con una enfermedad, puedes decir cómo quiero que me traten, cómo quiero que sea o no quiero que haya un tratamiento. Todo esto lo tenemos ya regulado, ¿no? Y todo lo que vaya vulnerando esos derechos, bueno, pues hay normas, hay códigos de ética, de deontología y se puede aplicar si se ha habido esa vulneración. Y luego es interesante también el artículo 37, donde enumera todos los derechos que tenemos los peruanos frente a la salud, a estar informado. Ya me está anunciando que ya cumplo los 20 minutos, pero acabo brevemente. No olvidar que tenemos, aparte de estas leyes, la Constitución Política del Perú, que es la Carta Magna, el artículo 1, el artículo 9, esa defensa de la persona, el respeto a su dignidad, que es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, el Estado tiene que hacer esas políticas nacionales de salud. Desde este foro es una llamada urgentísima. En eso es lo que tiene que estar el Poder Ejecutivo, tiene esa salud, esa atención, recuperación, porque lo vuelve a decir, el respeto a su dignidad, brindar, también lo dice la ley, la atención con buen trato, ese respeto a las personas usuarias, que eso es lo más humano, el trato digno, porque somos personas, no somos, perdón, pero ni animales, no, el ser humano tiene toda la dignidad, lo acabamos de decir, ¿no? He puesto también al inicio la foto de nuestro caso de Ana Estrada, ella habla y en la sentencia se da esos intolerables dolores, en lo que se sale en el artículo 112, tiene temor a esos tratos crueles. En realidad se está cuestionando esa vida en determinadas condiciones. No se cuestiona la vida porque ella en realidad tiene ganas de vivir. Lo que teme es ese no llevar una vida autónoma. Yo he podido ver el Instagram, como digo, me solidarizo con ella, todo mi cariño, mi apoyo. Dice ella, cuando mi vida carezca de sentido, por decir, el Estado me proporcionará los medios para acabar con ello. Esto es lo que ha dicho la sentencia. Bueno, entonces, ya terminando, lo que en realidad
el derecho busca lo justo, lo que se debe dar a cada persona. Y mi planteamiento es, siguiendo pues, a Herbada, que es un profesor que me dio clase en la Universidad de Navarra, podemos entender, ¿no? El realismo jurídico es dar la cosa en cuanto es debida, pero se puede entender que se le debe dar la muerte a una persona enferma porque lo pida, se le debe dar. Fíjese que Hegel, Kant decían, no, no se debe dar la muerte, lo que se debe dar, lo que se debe hacer es vivir. Hegel y Kant, que son racionalistas, que son... Bueno, entonces, lo que es interesante, pues en la sentencia que acaba de dar el juez el 22 de febrero, ha declarado en parte fundada la demanda porque se han visto estos derechos vulnerados. Bueno, yo en realidad no estoy de acuerdo con ello porque me parece que no hay una vulneración a la dignidad, al libre desarrollo, que es lo que se propugna y se protege en la Constitución, ¿no? Y él plantea inaplicar el 112 para este caso de Ana, impone a Misa y a Salud que establezcan los protocolos. Considero que no a una autogestión de la muerte, pienso que es contrario a la dignidad de la persona, esa persona que es ese quién, que es irrepetible, que es lo más valioso del cosmos, porque está ahí, está el cosmos, la naturaleza, ahora que tenemos una ecología tan impresionante, ahí estamos para el mundo nos pertenece, entonces hay que vivir la vida a dignidad, con esa dignidad, vivir la vida, tengamos pues salud, enfermedad y bueno, todos vamos hacia ese camino de la no autodeterminación o de la dependencia, como en los niños cuando vienen al mundo son lo más dependiente. Y cuando llegamos a la edad madura, los mayores tienen que ser cuidados con ese cariño, no podemos descartarlos. El doctor Marcos Gómez Sancho, que es un médico también de paliativo, dice, matar a los que sufren no es progresista. Y una sociedad civilizada debe eliminar el sufrimiento, no al sufriente. Entonces, también tengo unas palabras de Robert Spemann, que es un filósofo alemán, dice, donde la muerte ya no es comprendida como parte de la vida, allí comienza la civilización de la muerte. Y Horst Köhler, que fue presidente de la República Federal Alemana, dice, los hombres no deben morir por mano de otro hombre, sino tomados de la mano de otro hombre. Bueno, yo ya termino, Gloria, creo que me he excedido un poquito, pero he puesto la alarma, podríamos seguir hablando tanto, pero merece la pena ese cuidado del ser humano, ese vivir la vida de esa manera. Y como digo, en salud o en enfermedad, porque en realidad la enfermedad es parte del ser humano. Eso hay que entenderlo también en esta fragilidad que lo estamos viendo ahora con esta pandemia. La fragilidad. En 3 días se nos han ido los seres queridos, en 5 días. De verdad que hay que, bueno, lo pensamos, nos damos cuenta porque lo tenemos alrededor. He escrito sobre este caso, pero tengo otros casos que también, quien esté interesado, podemos o conversar en otro momento, hacer otro webinar, porque se nos queda corto. Muchísimas gracias, Gloria, y al ICF también por esta oportunidad. Gracias a ti, Charo. Y bueno, presentamos nuevamente a la doctora Carmen de la Fuente, quien nos explicará en qué consisten los cuidados paliativos, los alcances de los cuidados paliativos y sobre todo la sustancial diferencia que hay entre cuidar a un enfermo, a un anciano, versus, ¿no?, la eutanasia o el suicidio asistido. Adelante, doctora Carmen. Buenas tardes, ¿se me oye bien? Se me oye. Bueno, pues, estoy muy agradecida al Instituto de Ciencias para la Familia, el que me ha dado la oportunidad de poderlos transmitir algo que los profesionales de la medicina lo tenemos incorporado en nuestros genes, porque es la acción profesional. Hablar de atención paliativa en el final de la vida, tanto de niños como la edad adulta, como la edad anciana, forma parte de nuestro ADN, de no abandonarles, de cuidarlos. Por eso no nos gusta que que diga cuidados paliativos versus eutanasia. ¿Por qué? Y lo vamos a explicar porque no tiene nada que ver. Nosotros nos vemos en un mundo que es el mundo del cuidado, en el mundo de la lucha contra la enfermedad. No solo los médicos, sino en equipo, como se está viendo a lo largo del desarrollo de los diferentes cuerpos de doctrina, la enfermería,
los TCAES, la fisioterapia, los psicólogos, trabajadores sociales, etc. Entonces, desde el Instituto de Ciencias de la Familia me envían pues, un esquema de lo que quería, ¿no? ¿Qué son los cuidados paliativos? Pero me vais a permitir que yo felicite, también lo ha hecho la doctora que me ha precedido, a la doctora Mary Berenguer y a Marlene Goiburu, que tenía foto para ponerla, pero son las pioneras tanto en el campo de la medicina como en el campo de la enfermería. De hecho, recuerdo a Marlene que quería y luchó muchísimo tiempo para que a los niveles académicos el dolor se fuese reconocido como un quinto síntoma. Es decir, que cuando enfermería pasa al control de las constantes, que llamamos constantes, es que son tan variables, como es la temperatura, la tensión, etcétera, siempre se preguntará por el dolor. Ahora también quería también decirles, ¿no?, que en Perú hay un gran movimiento paliativo, pero que necesita, como toda sociedad, del recurso de quien recibe nuestros dineros, que es en los gobiernos. Entonces tenemos a la doctora Elizabeth Díaz, que es anestesióloga, y es en estos momentos la presidenta, la que ha empujado la Sociedad de Cuidados Paliativos en Perú, que colabora con nosotros como Paliativos Sin Fronteras, a la que le estamos muy agradecidas y que siempre nos ponemos a disposición para lo que se pueda necesitar. Pues vamos a entrar en ello. Hay un proverbio indio que decía, y esto lo repite incansablemente el profesor Enrique Benito, un colega internista que estamos desde los comienzos en la Sociedad Española de Paliativos, pues dice el proverbio, los vivos cierran los ojos a los muertos y los muertos abren los ojos a los vivos. Pero claro, hay que estar muy despierto para que los que mueren nos abran los ojos, porque si pasamos sin mirar y con miedo, no aprenderemos nada sobre la vida. O sea, ese abrir los ojos tan importante para poder apreciar la realidad de lo que tenemos y de lo que somos. Hace unos días oí a la doctora María Luisa Carcedo, que es la ponente de la ley que se va a aprobar ahora en el Congreso en España, la triste ley que ha entrado por la puerta de atrás sobre eutanasia sin consenso social, sin consenso, por supuesto, médico, todo el rechazo, pero que decía que realmente la eutanasia no es un problema médico, es un problema social, es un derecho, quieren que sea un derecho social. Y dice, bueno, yo le pregunté, ¿y qué hacemos los médicos? ¿Por qué nos metís en ese saco? Y dice, no, claro, es que queremos que haya equidad y como son sufrientes, padecen enfermedades, pues ahí tenéis que estar vosotros. Ahora bien, vosotros los médicos hacéis el diagnóstico y el pronóstico. Dentro del equipo hay personas que pondrán las inyecciones. Claro, como comprenderéis, enfermería se ha levantado en un solo bloque. Bueno, hablamos de morir con dignidad y eso realmente no se fundamenta en las circunstancias en las que uno muere, de la muerte, sino que, ¿por qué? Porque morir es un hecho natural que por el hecho de pertenecer a la especie humana, lo compartimos dentro del mundo de la biología. Nacemos, nos desarrollamos y fallecemos. Es verdad que dado que la muerte ocurre en un solo instante, morir dignamente supone algo que hay que enfatizarlo, que es vivir dignamente. Y recuerdo que hicimos unas investigaciones hace 30 años ya, cuando iniciamos los paliativos, o sea, el desarrollo de medicina paliativa en nuestra comunidad autónoma, con los estudiantes de medicina, y ellos, dignidad, morir dignamente, era morir acompañado, morir sin dolor, morir con sentido, en definitiva, nada que ver con el empleo del término muerte digna igual versus eutanasia. Entonces, esto porque me parece que es importante reafirmarlo, porque os hablo por lo que soy médico, y como yo y todos los profesionales de la medicina tenemos, como vuelvo a repetir, en el ADN el cuidado al paciente, y veremos que no siempre lo hemos hecho bien, ¿eh? Por eso algunas veces, y hay que comprender a los movimientos de la muerte digna, llamados que son proeutanásicos y que facilitan la eutanasia, porque realmente a veces es como, son reacciones a la mala praxis, ¿no? Pero también lo veremos. O hay otra posibilidad, que hay personas que no quieren vivir, pero es que nadie le obliga a vivir.
pero no nos dejen a los médicos en paz. Entonces, que es importante es que se requiere la consideración del enfermo como un ser humano hasta el momento de la muerte. Por eso es tan importante que no digamos nunca está vegetal, porque a un vegetal se le riega de vez en cuando, no se le hace ni caso, porque eso es despersonalizar, objetivar, cosificar, en definitiva, una falta de respeto a este ser sufriente. Entonces, el respeto a sus creencias, a los valores de nuestros pacientes, así como la participación en la toma de decisiones mediante esa relación cercana y sincera con el equipo asistencial, es lo que da calidad al momento de dejar de vivir, que es el momento de morir. Por eso la medicina paliativa busca siempre no añadir años a la vida, que en eso no estamos, pero sí añadir vida a esos años. Esto no es nuestro, es de las sociedades francesas, que lo perfilan muy bien, es hacer vivir. Y como estáis dentro del marco de ciencias de la familia, me parece que es fundamental ejercitar las acciones solidarias, las acciones compasivas, las acciones de reconocimiento de la dignidad desde que los niños son pequeños y en el entronque con las demás personas que constituyen la familia, sea extensa o no extensa, pero que es muy importante todo lo que es la relación de respeto, la relación de acompañamiento, la relación, en definitiva, de reconocimiento al otro como único e irrepetible. Siempre en nuestros objetivos de la medicina está curar, que a veces lo hacemos, aliviar a menudo. Y cuando ambas cosas, cuando no se puede curar la enfermedad, buscamos paliarla a través del tratamiento que se llama sintomático. La medicina paliativa no deja de ser una terapéutica de la acción de la enfermedad terminal. Y siempre en medicina, cuando hablo de esto, hablo del equipo, o sea, de los profesionales, que no tienen por qué estar todos en un mismo lugar, pero que formamos un equipo funcional, enfermería, TCAES, trabajadores sociales, capellanes, etc. Siempre acompañar y siempre consolar. Y la manera de hacerlo es por presencia, por ese compromiso de seguimiento, de atención hasta el final. La medicina se hizo científica con la escuela hipocrática. Hipócrates, su padre, rompió con los magos, rompió con la magia y se propuso la búsqueda de la medicina científica, el por qué, el para qué, buscar hipótesis, comprobarlas, etc. Hasta nuestros días. Si tenéis la suerte de ir a la Facultad de Medicina, encontraréis ahí el cuerpo de doctrina de Hipócrates, y realmente muchas cosas nos sirven actualmente. ¿Qué pasó en los tiempos de Hipócrates, cuando empieza la medicina como cuerpo de ciencia? Pues que a su alrededor había muchos magos, había mucha magia, había eutanasia, había abortos, había una sociedad pues, donde cada uno, dentro del derecho romano, hacía lo que quería. Pero bueno, ¿qué hizo Hipócrates? Hipócrates y sus seguidores, los que quisieron empezar la escuela de la ciencia, o sea, la auténtica medicina con mayúscula, es que se comprometieron con la persona singular. Porque existe Quino que decía, hombre, yo de mayor quiero ser médico, pero estoy pensando que es que quiero ser médico porque amo a la humanidad, pero lo que me pasa es que no soporto a la gente. Y esa antítesis nos puede pasar en la práctica diaria. Por eso la escuela, y este es nuestro antecedente, Hipócrates puso su vocación de servicio de la medicina ante la presencia de los dioses, y por eso juró a Apolo, juró a Esculapio, a Higías, que era la diosa de la higiene, a Panacea, que era la diosa de la farmacopea, y que ellos realmente le iban a proteger, como todos los demás profesionales de la medicina, para realizar lo mejor en ese paciente en concreto. Por eso nunca cederé a las pretensiones que busquen la administración de venenos. Ya en ese código de conducta que se propone la medicina científica, no está en nuestro horizonte matar, no está en nuestro horizonte, pues eso, hacer daño a los pacientes, sino todo lo contrario. Ni sugeriría a nadie cosas semejantes.
o sea, el suicidio asistido. Bien, ¿qué ha pasado con la medicina paliativa? ¿Qué ha pasado con el desarrollo? Se olvidó la atención de los moribundos, se olvidó que somos mortales. Pues sí, se olvidó a partir de comienzos del siglo XX. Aquí os traigo el manual de patología general y de clínica propedéutica, que es el último manual que también lo tenéis en las facultades de Latinoamérica, están en todas las facultades de Latinoamérica, este manual, y lo podéis comprobar. Es un manual que escribió el profesor León Corral y Maestra, y le veis investido de las vestes de decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, y ahí escribió la terapéutica paliativa, cuando realmente la enfermedad sigue su curso y los remedios que entonces tenían, estábamos al comienzo del 20, pues no podemos hacer más. Dice, es cierto que en esta realidad de que ya no podemos hacer más con la enfermedad, pero no debemos olvidar al paciente. Pero ante esta realidad encuentro que hay otros colegas que dejan al paciente abandonado. Eso no va con ellos, ya ellos terminaron su acción. Ahora que la naturaleza sigue y que le cuide su familia. En cambio, el profesor Corral formó a las generaciones de médicos en el que siempre se podía paliar síntomas que hacían muy fatigosa la vida, como podía ser una tos, como podía ser el vómito, como podía ser el insomnio, como podía ser el hipo, etcétera. Síntomas que muchos pacientes en la fase avanzada van teniendo. Esto es muy importante saberlo porque habitualmente, ¿qué pasó desde esta escuela? Que esto duró en la formación hasta mitad del siglo XX, pero a partir de la tecnología, la aplicación de la tecnología de guerra a la medicina, como es el ecógrafo, como es la cirugía de batalla, que toda la cirugía vascular, como avanzó gracias a las guerras que hemos tenido y que se siguen teniendo, y las tecnologías, todo lo que los trasplantes, etcétera, son de los años 60, o sea, de ayer. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que se olvidó que éramos mortales, se nos olvidó que éramos mortales y en las facultades ya no se hablaba del hecho de morir, ni preparaban cómo había que hacer el control sintomático, etcétera, sino que lo que había que hacer, y seguir haciéndolo, es buscar el origen de esa enfermedad, la terapéutica apropiada, seguir investigando, etcétera. Eso no está reñido con la terapéutica paliativa. En estos momentos, en el atlas que ha recogido la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos, pues recoge que la formación paliativa está muy poco extendida en el universo. Como podéis ver ahí, no, en España, por mucho que tenemos, no hay facultades. O sea, en la facultad es toda la acción que vamos teniendo personas muy concretas, pero no tenemos ni siquiera en nuestra comunidad autónoma. Sí que hemos conseguido que se declare, se acredita la actividad. Pero en el resto, ahora mismo Andalucía también, pero ya no hay más. O sea, es bastante triste porque hay que enseñar a los pacientes, a los profesionales, a los futuros colegas que van a estar cerca de los pacientes, que somos mortales. En este ejemplo que le dice el doctor, ¿le duele algo? ¿Le duele la cabeza, la garganta, el pecho? Dice, sí, me duele la soledad. Y en la esperanza de vida, que en estos momentos en los países del mundo occidental, pues ha crecido de tal manera que las mujeres hemos llegado a los 90 años y los varones a los 85. Una esperanza de vida que no era previsible. Nunca hemos visto esa proporción de personas en esas edades avanzadas. Pues ahora en la atención sanitaria nos encontramos con la vulnerabilidad, la debilidad, la flexibilidad y también, como no, la influenciabilidad. Y la pandemia lo ha puesto de manifiesto. El esfuerzo que se ha hecho para anonimizar a los pacientes en las unidades de cuidados paliativos, las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, se ha hecho todo lo posible para que realmente llamarles por su nombre, y eso vemos como enfermería ha dado un gran salto cualitativo, cómo en las habitaciones se pone el nombre del paciente, cómo se le dirige a él con respeto por su nombre, etc.
iniciamos con un grupo de compañeros en España la medicina paliativa en las diferentes comunidades. A mí me correspondió donde estaba trabajando, y esa experiencia la plasmamos en este libro, que ha servido luego como de base para las otras comunidades autónomas, ya que tuvimos un encargo del Ministerio de Sanidad para trabajar la terminalidad con concreto con oncología. Y de ahí surgió pues, toda una experiencia de la importancia de no abandonar a los pacientes. Pero aquí leéis lo que, perdón, a ver, Cecily Sander, en el mundo anglosajón a partir de los años 70, ya antes, pero a partir de los 70 con Twycross, que es cuando este profesor del St. Thomas, en Oxford empiezan a aplicar una buena analgesia a los pacientes en fases avanzadas en oncología en concreto. Y entonces la doctora lo que decía, la importancia de que nunca te vamos a abandonar, siempre personalizáramos. Y surgió en el mundo anglosajón el movimiento llamado hospice, hospicio, que es diferente al mundo que nosotros llamamos de la cultura grecorromana mediterránea. Nosotros tenemos, y vosotros en Latinoamérica tenéis también esa cultura de la acogida, del cuidado, de la familia, cosa que en el mundo anglosajón, pues quizás por la influencia de otras filosofías, otra manera de vivir la socialidad, pues levantaron barreras y no eran, como si dijéramos, tan propensos a cuidar hasta el final. Aquí en el medio rural, en el medio urbano, también sé que vosotros, los colegas que habéis tenido formados con aquellos libros, no abandonaron a sus pacientes. Tuve la suerte de conocer a Cecily Sander de Londres y ella siempre me recalcó esto, que los pacientes hay que personalizarlos. Una vez nos contó en aquella reunión que tuvimos, que cuando escribió un artículo que dijo, es que los pacientes terminales, y cuando llegó a la visita al hospice suyo, al hospice de San Christopher, un paciente le dijo, doctora Cecily, no soy terminal es la estación del bus, pero yo soy persona hasta el final, no somos terminales. Lo que es terminal es la enfermedad. De ahí la importancia de la terminología, ¿no? De ver a la enfermedad y ver ante todo al enfermo. Por eso ella y de todo el cuidado, pues, y lo hacemos al resto del mundo, de los colegas del mundo entero, tenemos un Día Mundial de los Cuidados Paliativos instituidos el 10 de octubre. Y el año pasado fue el reconocimiento de los derechos. Este ha sido el reconocimiento a ser cuidado. Pero ¿cómo empieza el movimiento de la medicina paliativa? ¿Cómo no empieza a integrarse el control del dolor en la medicina exactamente? Pues os diré que fue gracias a una reunión que hubo de médicos, enfermeras, farmacéuticos, farmacólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales en Ginebra, porque el dolor era insoportable en los pacientes con cáncer en los años 70. Y ahí surgió por primera vez ese consenso del alivio del dolor en los pacientes con cáncer, porque realmente no se podía vivir así. Y dieron unas pautas, pero rápidamente, a los 4 años, se dieron cuenta que quitar el dolor no era suficiente para un buen morir. Era necesario solo el dolor, el control del dolor, pero el cuidado paliativo. Aprendimos los médicos por la escala analgésica de la OMS, pero sobre todo aprendimos lo que llamamos la escalera analgésica, que es donde nos apoyamos, que es en el cuidado paliativo. En ese cuidado paliativo que ya no luchamos contra la enfermedad, sino que acompañamos al paciente con un control de síntomas que lo llamamos control sintomático de confort. Buscamos su confort, su bienestar. Y ahí cambia el paradigma asistencial. Ya no nos centramos en la enfermedad en el paciente, sino nos centramos en el paciente y su familia, en su entorno natural. Y por eso adquiere una fuente de analgesia, la comunicación, la aceptación, el acompañamiento, algo que antes no se daba, ¿no? La Organización Mundial de la Salud
nos recuerda que definir los cuidados paliativos pues es centrarnos en las personas, en aliviar su sufrimiento, y en ese sentido todos sabemos que el ser humano tiene 4 dimensiones. Seas de la religión que seas, seas del nivel social que seas, por el hecho de ser humano tenemos la dimensión física, la psicológica, la social y la espiritual, que no es la religiosa, es decir, el sentido de la vida, el sentido de quién soy, la pertenencia, que soy único y irrepetible. Entonces, todas estas, si no se cuidan esos aspectos, se genera un sufrimiento. Hay que aliviar, como lo que veremos que Cicely Sander nos enseñó, lo que ella llamó el dolor total. Pero ese dolor total no solamente en cáncer, sino en todo tipo de patologías de insuficiencia orgánica importante, como es la insuficiencia cardíaca terminal, o como pueden ser las enfermedades degenerativas, o como pueden ser las enfermedades de motoneurona, o los pacientes en coma vegetativo, etcétera. Son necesarios e integrados en todos los niveles. Esto que no se ve aquí en rojo ponía Astana 18. Es la declaración que en el 2018 todos los países miembros de la OMS declararon que se iban a comprometer en el desarrollo de los cuidados paliativos, empezando por el nivel del médico de familia, que llegara a todos los niveles, y a partir de ahí surgirá el nivel secundario, el nivel terciario, pero debe estar de una manera, como si dijéramos, transversal en todas las especialidades. Y en esto quiero hacer una llamada, si estáis algún profesor de medicina, para decirle, ¿no?, que el momento idóneo de dar las clases, de poner al paciente, mejor dicho, al alumnado, en contacto con la realidad de que somos mortales, es en tercero de medicina, cuando damos la patología general, que es la más filosófica de las asignaturas, y luego, sobre todo, que es a partir de ahí ya va a empezar su acercamiento a la clínica, y le abrimos los ojos la importancia de acercarse al paciente como persona, la importancia de que es vulnerable, que es frágil, y la importancia de tratarle como un ser único, no como enfermedad, sino como paciente. Es importante saber que en la Agenda del 2030 tenemos un objetivo, pero es político, no dejar a nadie atrás. Y en eso toda la ciudadanía hemos de reclamarlo, ¿eh? Nosotros como colegios profesionales lo hacemos, pero muchas veces vemos que hay que mover a los pacientes. De ahí la importancia de las asociaciones de pacientes libres, para que realmente puedan pedir a los políticos los recursos necesarios para su bienestar. En medicina paliativa sabemos que en el transcurso de las enfermedades de las vidas de cada uno son muy diferentes. Una persona que tiene una enfermedad degenerativa, pues vemos, por ejemplo, una demencia, tiene mucha fragilidad, y es la última línea que veis ahí, y la vamos viendo como, a ver, aquí la veis, su fragilidad le lleva a la muerte. En cambio, hay otras enfermedades, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca, pues que pueden estar relativamente bien, entran insuficientes, las sacamos, le nivelamos los niveles de diuréticos, etcétera, y bien. Entonces, lo que es importante es que cada enfermedad tiene su curso, y la medicina paliativa, el enfoque holístico de la medicina paliativa nos ha ayudado a conocer de una manera diferente el desarrollo de las enfermedades en cada uno de los enfermos. Por eso los objetivos de la medicina paliativa es fundamentalmente aliviar el dolor en otros síntomas angustiantes. Realmente es una mala praxis no aliviar el dolor. Es una mala praxis no saber sedar a un paciente para una cura. Hemos visto cuántos pacientes sufren con las curas. No se puede hacer eso. Tenemos sedación en momento y reversión de esa sedación. Una vez que termina la enfermería, hace su cura, ¿no? Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. No intentamos ni acelerar ni retrasar la muerte. Integramos los aspectos psicológicos, espirituales, como os decía antes. Todo el mundo en ese equipo es importante. Quiero decirles que a veces no nos ponemos manos a la obra porque decimos es que no tenemos equipo. Un médico de familia tiene equipo funcional, tiene la trabajadora de su área social, tiene enfermería, tiene psicólogo en el hospital,
tiene sus especialistas a los que puede recurrir en la unidad del dolor. En definitiva, somos una unidad funcional, nos necesitamos unos a otros para dar lo mejor cada uno a su nivel, esa paliación. Mejoramos la calidad de vida, influimos positivamente en el curso de la enfermedad. Y también es importante esto que nos enseñamos a que el paciente viva. Como tratamos a la familia, le ayudamos a que le vea vivo. Recuerdo a un paciente que no me llamaba la atención, estaba en una fase muy avanzada, que no le veía nunca periódicos por él, ni le veía, que no tenía televisión ni tenía radio. Y le dije, no sigue la liga de fútbol. Dice, claro, pero no me compra mujer los periódicos. Y bueno, a la salida estuve charlando con la mujer que forma parte del cuidado de medicina paliativa y le pregunté, ¿cómo es que no le compras periódicos? En total, como se va a morir, bueno, pues hay cabezas que hacen esto, ¿no? Y luego la parte esta que quería decir es que hay que dispensar esta fase inicial de la enfermedad la terapia paliativa, en el sentido que hay que conocer cuáles son los deseos del paciente, cuáles son sus expectativas. Recuerdo a Dolores, que era una enfermera que muy fumadora, que se cayó en el hospital, se hizo un dolor en el brazo, radiografía de húmero, y lo que le salió es la fractura de húmero, pero también salió un cáncer de pulmón. Vino a mí y me dijo, mira, nos conocemos hace muchos años, que sepas que me niego a la quimioterapia y a todo lo que sea radioterapia. Yo quiero vivir sin pasar por oncología. Está en su derecho, le ayudamos en todo lo que pudimos por el control de síntomas. Entonces, en medicina paliativa lo importante es lo que te decía antes, evaluar el dolor, capacitarse para evaluar el dolor. Es una mala praxis no saber diagnosticar los dolores que tiene, puede tener más de uno en nocioceptiva. Por eso tenemos escalas, y en esta enfermería son realmente las que van por delante y nos ayudan en la escala del MOM, etcétera, a captar las necesidades de nuestros pacientes. Ahora mismo estamos con un movimiento internacional que se publicó en el Lancet hace ya 2 años, que es que necesitamos morfina para poder paliar muchos dolores. Y si os dais cuenta, en este color morado, el informe Lancet, lo que nos dice son los países que están sobrepasados de mórficos, no sobrepasados, pero tienen la morfina suficiente, y en cambio miren cómo está Latinoamérica, miren cómo está África, que no la vemos. Y esto realmente es una injusticia social. Lidera este estudio y estas comisiones la doctora Felicia Naul, que es economista de la Universidad de Miami, y realmente están haciendo una impregnación muy grande en todo lo que se refiere al derecho y al deber de fomentar la analgesia por parte de los estados. Les cuento que nosotros, como Paliativos Sin Fronteras, hemos conseguido entrar la morfina en África en una zona concreta, no por pastillas porque no nos los dejaban entrar, pero sí han podido entrar en forma la morfina en polvo, que luego les hemos enseñado a hacer las diluciones, y ya con eso tienen una manera de afrontar la terminalidad con una buena analgesia. También se ha implicado la Academia Pontificia de la Vida en un grupo de trabajo internacional donde hay personas de todas las creencias buscando y fomentando el desarrollo de la medicina paliativa en el mundo entero. Por eso, aquí que en el mundo, bueno, pues, a ver, ¿dónde estamos? Aquí en Europa. En esta zona, que es la zona de los países árabes, han empezado ya, en concreto en Doha, ya hay centros de medicina paliativa, y sé, porque conozco al profesor, en la Facultad de Medicina de Doha se da medicina paliativa. Se me está acabando el tiempo, pero bueno, simplemente decir que medicina en general, para nosotros la compasión, el reconocimiento de la dignidad del otro está en el ADN, pero no porque lo tengamos en el ADN, lo tenemos desarrollado. Y por eso se están haciendo, sobre todo enfermería, grandes, van hacer cuestionarios para que realmente aprendamos el respeto a la dignidad del ser humano. Y cada vez yo les animo a que, tanto desde el máster de la familia
como en los colegios profesionales, facultades de medicina, etcétera, y la Sociedad de Paliativos de Perú, hagan lo posible para desarrollar en los estudiantes, en los posgrados, el desarrollo de actitud compasiva hacia la persona que sufre, que en el fondo es ver a la persona con nombres y apellidos. Y eso es innato a la vocación profesional. Esto lo decían, lo voy a pasar, pero realmente hay que pensar en casos clínicos, hay que mirar a la cara a los pacientes, en vez de decir, ¿qué tiene el 310? Pues no, ¿qué tiene don fulano o don mengano? En definitiva, es volver a personalizar lo que nunca debíamos haber perdido, ¿no? Perdido, que es el anonimizar a nuestros pacientes. Tenemos muchas escalas para medir la compasión y quizás la que realmente nos está trayendo, pues eso, todas son del mundo anglosajón, por lo que os decía. Y luego, en cuanto a las escalas de la dignidad, que es algo muy, muy, muy necesario también capacitarse. Yo lo llamo las lentes de la medicina paliativa. Es decir, tener afinada la vista, la mirada paliativa. Si no hay una mirada de dignidad, no sabemos mirar al paciente como quien es, sino como una cosa a tratar. Tenemos el apéndice esta tarde, 4 tumores de riñón y 2 colecistitis. Pues eso es, en definitiva, destrozar la medicina, porque en el fondo estamos quitando el nombre y despersonalizando nuestra propia realidad y en el fondo erosionando nuestra vocación profesional. Hemos reconocido que tenemos todos, lo que acaba de decir la ponente anterior, una dignidad básica por el ser personas, que es donde se basan los derechos humanos, pero luego hay una dignidad subjetiva, que es la dignidad social, que es cómo nos percibimos nosotros, cómo nos perciben a través de esa capacidad relacional, que es lo que identifica al ser humano, y qué es la implicación de la enfermedad en su propia vida, que a veces les lleva a decir, y yo comprendo a los compañeros que forman parte del movimiento protanásico, es que no es digno. Pues por eso, vamos a ver por qué no es digno, porque tú no lo reconoces. Yo lo que he aprendido en medicina paliativa es que lo que más necesiten, aquí está el modelo de Chochinov, que sabéis que es un psiquiatra de Manitoba, el que mejor nos ha enseñado a dialogar con el paciente desde la oncología, que hay que observar esa dignidad, pero no solamente del paciente, sino también de nuestros compañeros y de la familia y el equipo. Entonces, quiero deciros lo siguiente, que es muy importante que cuidemos las palabras. Mirad, aquí veis a una doctora que se acerca a un paciente y le dice, ¿quiere que le aliviemos? Me dicen que la conexión es inestable. ¿Quiere que le ayudemos a acabar su vida con dignidad? ¿Quiere asistencia médica? Sí. Entonces va al jefe y le dice, oye, que quiere eutanasia. Porque las palabras no son meros envoltorios, sino son potentes instrumentos para definir lo que son las cosas. Por eso el uso inadecuado del lenguaje nos pueden impedir, ¿no? Y tuve un paciente que cuando le diagnosticamos un tumor, hicimos la biopsia, vino encantado. Doctora, me ha dicho el doctor, el anatomopatólogo, que es positivo. Qué suerte tener un tumor positivo. Pues hay que respetar también la manera de cómo lo visualizan. La eutanasia no es un acto médico, no es un derecho de los sanitarios y nos repugna. Por eso hablar de eutanasia no está en el marco de la medicina. Queremos llevar una buena muerte, una buena atención, no la intencionalidad de quitar. Yo estuve en Ámsterdam al inicio de los años 90, mejor dicho, y allí conocí al profesor Silly y allí aprendí con los médicos de atención primaria la pendiente resbaladiza que es admitir la eutanasia. Muchas veces, y eso lo tenéis recogido en sus planes anuales, más del 10% de la muerte de los pacientes de los médicos de familia son eutanásicas, pero no a petición, sino simplemente por cansancio de la vida y es mayor. En esto quería dejar claro la diferencia entre lo que es la eutanasia y lo que es el alivio del sufrimiento o el alivio del dolor
aunque le sedamos, ¿no? En la eutanasia siempre se procura matar, o sea, liberarle del sufrimiento a través de provocarle la muerte. En el proceso se prescribirían fármacos letales que garanticen esa muerte y el resultado final siempre será la muerte. En cambio, en una sedación siempre buscamos aliviar el sufrimiento refractario, que también puede ser espiritual, la prescripción de fármacos ajustados a la respuesta de cada paciente y el resultado será siempre la asistencia. Si me dais 5 minutos termino con esto porque hay términos que os decía que se confunden. La eutanasia en estos momentos es un término unívoco. Significa siempre la acción o omisión directa e intencionada de provocar la muerte. No hay marcha atrás, es siempre unívoco. Ya no hablamos ni de pasiva, ni indirecta, no, porque la pasiva es futilidad, es ponerle unos medios que no son proporcionados al estado de ese paciente, ¿no? O un tratamiento, etcétera. O la indirecta, que serían las acciones de doble efecto. Lo vemos, se nos complican a veces. No buscamos con ese fármaco, por ejemplo, lógico, no buscamos la muerte, ni lo estamos buscando su bienestar, me refiero a las enfermedades autoinmunes. Lo único que tenemos muchas complicaciones, pero bueno, es la acción del doble. Al final llegamos a dominar artritis reumatoidea. Y lo mismo que el suicidio medicamento asistido no es un acto médico. En estos momentos hay muchos estudios científicos y estamos también en un grupo de estudiar cuándo nuestros pacientes quieren adelantar la muerte. Y la experiencia que vamos teniendo es que el 90% de los que quieren adelantar la muerte es porque tienen síntomas no tratados, síntomas que no llegan a un nivel de analgesia suficiente, ¿no? Entonces, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por falta de significado y propósito. Entonces, las decisiones y no las condiciones van a ir determinando lo que somos. Las decisiones, pues hay que decidirse a ser médico todos los días. Y dice Viktor Frankl que el éxito, como la felicidad, es el efecto secundario inesperado de la dedicación personal a una causa mayor que uno mismo. Y yo he aprendido, os decía antes, que el hombre necesita y nuestros pacientes necesitan en esta etapa final de la vida es la mirada paliativa que nos pone al mismo nivel de sus ojos. Es que nos reconozcan como otro yo que le acompaña y otro yo que le damos lo que él a sí mismo no se puede dar, que os pasará a todos, porque lo que más necesita el hombre para adquirir una plenitud es recibir amor, y recibir amor no la tienen que dar. El amor es la meta más importante a la que el hombre puede aspirar y siempre viene de la relacionalidad, ¿no? También es verdad que Viktor Frankl nos decía que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud, ¿eh? Y buscar el significado de lo que nos está pasando. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora Rosario de la Fuente y doctora Carmen de la Fuente. Les agradecemos por estar aquí y habernos dado estas explicaciones para poder entender mejor la diferencia. Tenemos algunas preguntas a través del chat y nos han preguntado ¿cómo combatir el lobby de la muerte en el poder legislativo? ¿Cómo combatir para mí, no? Sí. Bueno, nos damos cuenta que ya llevamos años con este lobby, ¿no? Con este activismo, me imagino que hacia eso se refiere, de considerar que la eutanasia es un derecho, como lo ha señalado la doctora Mari Carmen y yo también un poco lo he dicho, y hay pues muchos movimientos a nivel internacional, entonces depende también de qué planteamiento tenga el Estado. Decíamos, nuestro Estado tiene una constitución provida por el cuidado de la persona, en este caso del peruano, desde su concepción hasta la muerte natural, y eso es lo que habría que rescatar. Nosotros tenemos también, aunque seamos un Estado laico, tenemos unas raíces cristianas
que, bueno, no podemos perderlas. Hungría, fíjense, un país pequeño, 10 millones de habitantes, acaban de introducir en su ley fundamental, ellos tienen una ley fundamental, de que no olvidemos que tenemos unas raíces cristianas. Y bueno, ellos cuidan al húngaro, ¿no? Que ahora, como hay poca natalidad, pues también les están ayudando a las familias. Bueno, ¿qué quiere Hungría? ¿Necesita húngaros? Pues ahí vamos a tenerlos, ¿no? Entonces, lo mismo está haciendo Polonia. Entonces ellos no, por eso están mal vistos por estos lobbies. En Europa creo que los tienen como descartados, Polonia, Hungría, porque en realidad ellos quieren que el ser humano, como yo decía antes, nazca en la familia, etcétera, y hasta la muerte natural. Como ha dicho la doctora Mari Carmen, dar ese acompañamiento, no lo otro, ¿no? No sé si esto satisface y efectivamente tener legisladores que apuesten por la persona, ¿no? Decir, bueno, lo que da la paz, lo que da la armonía a la sociedad es el cuidado de la persona. Fíjese, si donde hay aborto, ya no importa tampoco el ser que llega a una madurez, a una enfermedad. Mato al niño que está en el vientre materno y mato al que ya no me sirve, lo descarto. Eso es tremendo, tremendo. Tenemos que cuidar al ser humano como venga, en este caso en el Perú, al peruano como venga, y de cualquier condición social, de costa, sierra, selva, todos los peruanos nos interesan, con salud, con enfermedad, todos. Entonces, ahí un buen congreso, un buen legislador debiera proteger la vida de la persona y la muerte natural. Muchas gracias, doctora. Esta pregunta es para la doctora Carmen. Nos preguntan, ¿podemos sufrir a un ser querido y se desea ahorrarle ese dolor? ¿Hasta qué punto ayudar a quitar la vida es realmente amor? Esa pregunta realmente es una perspectiva. Amor es cuidarle, no es matarle. Tenemos que tenerlo muy claro. A veces la medicina, y eso es importantísimo, la medicina paliativa, la familia forma parte de la terapia y además la familia es objeto de cuidados y sujeto de cuidados. Una persona que te está comentando que se ha planteado esa posibilidad es muy comprensible porque no acepta el sufrimiento de su ser querido, le sobrepasa. Y hay un trabajo muy importante del equipo con esa persona, lo tenemos. Quitar la vida a su ser querido, lo único que está haciendo es limitarle un derecho que tiene, el derecho a vivir en unas condiciones, ¿no? Y eso no es amor, quitarle la vida no es amor acompañarle, es amor. También es cierto que tenéis que saber que hemos aprendido a través de la psiquiatra Kubler-Ross que alrededor de un paciente enfermo los diferentes familiares están en diferentes estadios de aceptación de la situación. Es lo mismo que le pasa al paciente. Puede estar negando que está enfermo, puede estar deprimido, con deseos de muerte, puede estar deseando que se muera, puede estar aceptándolo y al final puede estar pues, admitiéndolo, cuidándolo y amándolo. Nosotros en medicina paliativa, el tiempo a veces que más nos ocupa no son nuestros pacientes, son sus familiares. Y no el familiar cuidador principal, sino lo que llamamos ese familiar que habitualmente no está con él, pero que se plantea, pues eso, muchísimas, porque no, futilidades, porque no se le hace un escáner, porque no hace más radioterapia, porque no se pone otro ciclo, etcétera, ¿no? Entonces, no es amor quitarle la vida a su ser querido, sino lo que hemos visto en el acompañamiento hasta ese hecho natural, que es el morir, tener un buen vivir hasta el final. O sea, que realmente querer a un paciente, querer a un familiar, es hacerle la vida muy fácil, muy agradable, muy, pues eso, con significado, porque los que le acompañamos, los que estamos a su alrededor, para nosotros es importante. Y eso los pacientes lo notan. Yo recuerdo una paciente que me decía, doctora, ella ha preparado el apartamento, se refería a la tumba, y ya yo con mi familia veo que no me quieren. Cuanto antes usted me procure llevarme a la otra vida, se lo agradeceré.
Y entonces yo le dije, bueno, pues muy bien, cuando tú quieras. Dije, bueno, ¿se lo ha tomado en serio? ¿Se lo ha tomado en serio? Digo, no me lo he tomado en serio. Sé que lo que quieres, ¿por qué no hacemos un cambio? ¿No? Vamos a desarrollar en ti una serie de realidades que no tienes desarrolladas. Lo estuvimos hablando, no era tan sintético como lo estoy diciendo ahora. Me refiero, esa persona era, por una parte era madre, era abuela, tenía nietos, etcétera. Vete desarrollando cada una de esas esferas. Al cabo de un tiempo volvió, al cabo de medio año, porque esa persona realmente era mayor, pero no estaba enferma, me dijo, ¿sabe qué le digo? Lo contenta que estoy porque he aumentado los lazos familiares de una manera que antes, pues no, antes estaba en el terreno de la productividad, no era útil, en el terreno de la cosificación, no valgo para nada, soy inservible, ¿no? Y ahora estoy que me necesitan y lo único que quiero es quererles y poder estar con ellos el mayor tiempo posible. Por eso le digo a esa pregunta que no es amor, sino que ella, la persona que ve sufrir, también necesita saber en qué fase de adaptación a la realidad natural de la muerte está. Muchas gracias. Que se deje ayudar, que se deje ayudar. Todos nos necesitamos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para la doctora Rosario. Nos preguntan si es posible que en la sociedad exista a la misma vez una regulación de la muerte asistida y una regulación de los cuidados paliativos. Bueno, es contradictorio, ¿no? Contradictorio, porque la muerte asistida, estamos hablando de la eutanasia, entiendo que es ¿no? Se refiere a la eutanasia, y cuidados paliativos, lo ha explicado pues muy bien la doctora Mari Carmen. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. El Estado debe velar, lo hemos visto, ese derecho a la salud, es un derecho fundamental, no un derecho a matar al ciudadano peruano, a cuidarlo. Y todos queremos el cuidado, queremos vivir, que eso, ya que tenemos el don de la vida, que es un regalo que tenemos, hay que cuidarlo. No hay un derecho a la muerte, entonces sería incompatible tener por un lado una ley de la eutanasia y por otro lado unos cuidados paliativos a tope, a 1000 por hora, no tendría sentido, ¿no? Y nos da pena. Yo observo, por ejemplo, Holanda, estos países donde son poblaciones y lugares muy sombríos, ¿no? Y la gente, pues, bueno, la doctora Mari Carmen ha dicho que están los países, yo no he estado profesionalmente, pero lo que he oído es que incluso muchos holandeses o belgas se van a otro lugar. Yo sé que se iban a España a tomar el sol, a la Costa del Sol, pero ahora si en España dan la ley de la eutanasia, correrán, no sé, a África, a Algeciras o a Ceuta, porque irán corriendo de la muerte, ¿no? Porque yo sí sé que entraban y no salían. Los médicos de la muerte, la doctora Mari Carmen podrá decirnos, se han sancionado y se les ha juzgado al médico de la muerte y a las enfermeras de la muerte. Cuando ellos estaban de turno, pues morían los pacientes, ¿no? Entonces, sería incompatible. Al contrario, yo diría que el Perú tiene gente joven, el Perú tiene lo que no tienen otros países. Mari Carmen me podrá decir que ahora hay una pirámide invertida, no hay población joven. En Perú, yo me acuerdo cuando vivía en Piura teníamos que parar el auto porque salían del colegio no sé qué, del colegio Santa María, del colegio, y teníamos que parar porque salían miles de niños con sus colitas y bueno, una maravilla. Yo no tocaba el claxon porque digo, llegaré cuando llegue, pero ver a esa juventud, eso es una maravilla, eso que hay que cuidar. Y cuando se enfermen y como digo, ¿no? Esa es mi postura y pienso que esa es una manera de vivir la vida maravillosa, ¿no? El tiempo que Dios nos dé y como decía Mari Carmen, con la familia, con los cuidados, ¿no? Aunque venga la enfermedad, que va a venir inexorable, pero ya vamos preparándonos para ello, ¿no? Gracias, doctora Rosario. Nos preguntan además, igual en este ámbito de derecho, si es que no será posible incluir esos argumentos relativos a los cuidados paliativos en las demandas procesales, para de esta manera informar mejor a la población. ¿Te refieres a la sentencia que acaban de dar ahora? Sí, en el marco de la sentencia por Ana Estrada. Sí, efectivamente, daría para otro webinar, Gloria, en la sentencia misma, una sentencia larga, 59 páginas, una sentencia que no es habitual en el Perú, con unos argumentos que el juez, bueno, mi modo de ver, no llega a un silogismo, es decir, llega a una muerte, ¿no? Como se ha vulnerado tu dignidad,
Me parece que no llega al silogismo de por eso te puedo dar la opción de que te mates, solicitar a un médico que te mate, ¿no? El día que tú desees. Entonces, efectivamente, como digo, da lugar a otro webinar, analizar la sentencia, pero me parece que los juzgados, los jueces, fallan para la persona en concreto. Como en este caso el juez dice, bueno, control difuso, que no se aplique el 112 para este caso de esta persona y no se extiende a los demás. No, me parece que no es el modo, el medio. Bueno, yo discrepo mucho de esta sentencia. Como digo, valoro mucho a Ana, todo mi cariño, mi apoyo, se lo he dicho también por escrito, he escrito en Gaceta Constitucional, pero considero que también la población tiene que saber que no es el medio a través de la vía judicial este tipo de sentencias. Ha dejado inaplicable, que no procede una directiva para que todos podamos hacer lo mismo, ¿no? Porque ya sería coger el poder legislativo, el poder que no le corresponde al juez, ¿no? Pero sí, efectivamente, a través de las universidades, a través de las facultades de Derecho, me imagino que también, y de Medicina, ¿no? Es la manera de dar a conocer todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero sobre todo el cuidado de la persona, ¿no? Ana, yo le digo en el artículo, como ha dicho Mari Carmen, dejarse cuidar, que yo sé que está cuidada porque a través de su Instagram y de sus medios se ve una persona muy atendida, da gusto, cómo disfruta. Y bueno, como digo, yo la valoro mucho y todo, pues mi cariño hacia ella, ¿no? Pero efectivamente discrepo con la sentencia, ¿no? Gracias. Doctora Carmen, la siguiente pregunta también es relativa al caso de Ana Estrada. Sin embargo, nos preguntan qué tanto puede afectar la depresión y la difícil situación que pasa un paciente enfermo en su capacidad de ver la vida, en sus ganas de vivir. Efectivamente, una de las razones que los psiquiatras en la ley española han dicho es que la inmensa mayoría de los pacientes que piden quitarse la vida o que se suicidan es porque están pasando una depresión no diagnosticada, llamada subclínica. Ana, yo por lo que he podido leer, aparte que me parece que no estoy de acuerdo en ese maltrato a los profesionales de la medicina del Perú, que habla de un sufrimiento insoportable, que habla de mucho dolor. Perdona, o sea, tenéis unidades del dolor, tiene una buena base sanitaria para poder ser atendida. Eso es lo primero. Y es verdad, o sea, que es importantísimo saber que a veces, como nos enseñan los psiquiatras, también tenemos que defendernos de nosotros mismos, porque estamos padeciendo una depresión o unas ideas suicidas que no se corresponden con nuestra manera de ser persona enferma, sino se corresponden con una enfermedad, y a eso hay que tratarlo. De hecho, nosotros lo vemos, ¿no? Cuando tratamos, recuerdo un paciente que se le pasaba la dosis de la analgesia y me decía que quería morirse. Y conseguíamos ponerle bien, le volvimos a ajustar las dosis y ya ese gesto dejó de hacerlo en su vida, ¿no? Entonces, sí que es verdad, la depresión subclínica es muy importante. Por eso, aquí sí que quiero hacer un inciso. No estamos solos. Tenemos nichos familiares. El ser humano no vive en grutas, ni vive en manadas. Vivimos en relaciones de amor. Y eso es lo que hay que evaluar. De cada uno, también de los pacientes. Nosotros, cuando nos hacemos la historia clínica, sobre todo en el final de la vida, siempre le preguntamos, ¿no?, de cuáles son sus vínculos, qué quiere reforzar, cómo se le puede ayudar. Y todos te dicen, quiero volver a conseguir la paz con un hijo mío que hace mucho tiempo que no vengo, etc. Yo tengo una experiencia personal con un paciente que desde que le conocí, 20 años, tomaba ansiolíticos porque tenía ansiedad, pero sobre todo tenía un síndrome ansioso depresivo y necesitaba somníferos. Le diagnosticamos un tumor en la región malar, en la cara, tremendo, y entonces fui a verle al hospital y le dije, bueno, mañana me han dicho los colegas que te van a intervenir pronto y tal.
Y pronto no, 2 días antes de intervenirle, y estuvimos hablando y me dijo, ¿sabe qué? Que aquí estoy muy cerca de la muerte, porque de esta operación pienso que puedo salir o no puedo salir. Al día siguiente volví a verle, porque era previo a su intervención, y me dijo, ¿sabe una cosa? Es la primera vez que me he tomado hipnóticos. Digo, y he dormido de un tirón, y eso que me operan mañana. Y ¿qué te ha pasado? Y me dice, pues que pasó el capellán, y dije, yo me confieso, oiga, y se me ha quitado esto, ¿no? Ese peso. Bueno, que cada paciente tiene formas de enfocar el sufrimiento, y a veces damos antidepresivos cuando lo que tiene abajo es un problema existencial o espiritual que no lo cura el antidepresivo. O también, os voy a decir, la falta de sentido. Tuve un paciente, y eso lo vemos mucho en medicina paliativa, que te preguntan, ¿y esto por qué? Este paciente tenía 7 hijos, era un abogado muy reconocido en Valladolid, muy querido, y yo le había seguido toda la trayectoria, pero durante los meses de verano debutó con un carcinoma metastásico de próstata, y cuando le fui a ver, le fui varias veces, me dijo, doctora, le dije, este fin de semana me marcho fuera y te voy a decir, ya él sabía que le había informado que seguramente cuando yo volviera del fin de semana él ya no estaría. Había informado a la familia de la posibilidad de morir de una hemorragia, cómo había que poner los paños verdes, etcétera, etcétera. Entonces él me dijo, ¿qué sentido tiene el haber vivido este mes que he vivido? Porque si me hubieran operado, doctora, me dijo, hubiera muerto ya, porque como estaba infartado varias veces, y era la cosa por la que no la habían intervenido. Y me pregunta, ¿qué sentido tiene que yo no haya vivido este mes? Y en esos momentos me vino a la cabeza lo siguiente, le dije, oye Juan, tú tienes una familia numerosa, les has enseñado todo en la vida, entre otras cosas les has enseñado a generar una familia, tienes varios hijos casados, les has enseñado a cuidar a los hijos, pero ¿quién les enseña a morirse? Pues este tiempo tú les has enseñado, has estado acompañado, te vienen todos los días, estás con ellos, vivís, tenéis un ambiente de vida y te has despedido ya de ellos y sabes que os veréis en el cielo, según me dices. Y dice, pues ¿sabe qué le digo, doctora? Que me compensa entonces este mes, porque realmente he dejado a mis hijos el legado de enseñarles a morir. Muchas gracias, doctora Carmen. Y para finalizar, tenemos una pregunta más para la doctora Rosario. Nos preguntan nuevamente en el marco de la demanda presentada por Ana Estrada, si en base a los argumentos procesales y la falta de mención con respecto a los cuidados paliativos, esta demanda de Ana podría ser considerada inconstitucional. Efectivamente, ha declarado el juez, como he señalado, procedente e improcedente la directiva para que se aplicara para todos los peruanos, ¿no? Pienso que sí va contra la Constitución. Pienso que esta sentencia vulnera estos derechos constitucionales que hemos mencionado. De mi parte, sí se podría hacerlo. Pienso que sí. Por todo esto, como digo, se puede presentar una acción para que efectivamente no proceda, ¿no? Sí, porque hemos visto que nuestra Constitución es muy clara y los derechos están muy bien definidos, y no concuerdo tampoco con que el juez se apoya en el artículo 3 de la Constitución para decir que el derecho a la muerte es un derecho innominado. Me parece que no procede, porque ahí está en juego precisamente la dignidad humana, y me parece que no es el artículo para decir y sacar en ese números apertos del artículo 3 de la Constitución un derecho a la muerte. Que como estamos viendo, no, el derecho es a la vida, ¿no? El derecho a la vida y a la salud. Eso sí, yo incidiría en ese derecho a la salud, y eso se lo diría también en esta demanda para presentar también la Constitución. Den ese reglamento. Si bien está la ley de cuidados paliativos, que tiene vigencia, rige desde el día siguiente de su publicación, pero tiene que
hacerse. Mire cómo estaba el mapa que nos ha presentado la doctora Carmen de Sudamérica, cómo está la morfina cuando tenemos el país con más coca del mundo, con los, en vez de hacer cocaína, que hagan morfina. Mari Carmen estuvo en Perú y estaba admirada con la doctora Berenguel de la posibilidad de tener la morfina, y ha salido un mapa raquítico. Y mira cómo está Estados Unidos. Estados Unidos no tiene coca como tenemos nosotros, ¿no? Es un tema muy grave, es un tema tremendo. Lucrar con el pobre es tremendo. Y lucrar, bueno, no voy a decir más cosas porque daría para mucho, ¿no? Pero es una gran responsabilidad que tenemos todos, los ciudadanos de a pie, los profesionales, los padres de familia, madres de familia, todos, ¿no? Cuidado. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Charo, Carmen, por esta exposición tan clara. De verdad, ha servido de mucho para establecer las diferencias, ¿no?, entre eutanasia y cuidados paliativos. Efectivamente, la dignidad humana merece que las personas reciban cuidados paliativos hasta el final de sus días, ¿no? Aunque sean las personas mismas las que padecen la enfermedad, creer que su vida no tiene sentido, ¿no? Carmen, porque tú lo has explicado muy bien, el sentido de la vida va más allá de la funcionalidad del cuerpo, ¿no? El sentido de la vida es otro, es el amor. Y una persona que está viva, aunque ya no quiera ella vivir, es amada por los que están cerca de él, ¿no? Es amada por su familia. Y bueno, hay bastante por trabajar en este tema. Lo que comentas, Charo, ¿no? La falta de reglamento para esta ley de cuidados paliativos y la necesidad de que se produzca también más medicina analgésica, ¿no? Para las personas que están en estado sufriente, ¿no? Y que necesitan ser también atendidas. Agradecer a las expositoras, también a Lucía por habernos acompañado en la moderación de este evento, y creo que nos han dejado mensajes muy claros sobre el valor de la vida humana, el sentido verdadero de la dignidad humana, ¿no? Y sobre todo lo que podemos aprender de las personas que sufren enfermedades tan penosas. Gracias, Charo. Carmen, les doy la palabra para que se puedan despedir también. Bueno, muchas gracias, Gloria, a ti y al Instituto de Ciencias para la Familia y al público que nos ha acompañado, que ha sido un gusto compartir con ellos tantas experiencias de interés. Dejo la palabra a Mari Carmen. Bueno, lo mismo, me uno a la felicitación por este webinar. La verdad es que se agradece mucho. Veo que tenéis casi hemos llegado a 100 personas y me encantaría haber podido escuchar a más personas, a más preguntas. Siempre te quedan ganas de compartir más cosas. Pero bueno, creo que el tiempo lo tenemos por delante y en otro momento podremos, a través de la doctora Elisa, de la presidenta de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, yo me pondré de nuevo, estoy en contacto con ella, pero cualquier cosa que veáis que pueda apoyar acciones en el sentido del desarrollo de la medicina paliativa en Perú y desde Perú sería muy interesante. Por eso os agradezco esta posibilidad de introducir la semilla de la medicina paliativa que ya está en Perú, pero que la queremos potenciar desde Berenguer a todos. Creo que podríamos hacer un conversatorio 2 e invitar a estas doctoras peruanas también para que nos expliquen cuál es el escenario en nuestro país. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Y decirles que me parece el Instituto de la Familia, el hecho de tener profesores de enseñanza media como Lucía, es muy interesante de enseñar a los niños a debatir sobre la propia realidad de que somos mortales. Nuestra experiencia con distintos grupos focales que se han realizado en diversos puntos de España está siendo muy... Aprendemos los profesionales de la sanidad, pero sobre todo los niños aprenden que es una realidad existencial a la que no se les puede obviar, que muchas veces a los niños se les obvia la realidad de que somos mortales. Así es. Bueno, gracias nuevamente. Gracias a todos los que se han conectado y que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias.